ustedes, Mauricio Cabrera. Aplauso para Mauricio, por favor. Yo les tengo que contar una cosa, soy como equipo recién ascendido, ¿por qué? Porque tuve que durar más de 10 años en SIP Connect para llegar a la Asamblea General de la SIP. Siempre me dijeron, no, el buen evento, el que tiene buenas fiestas es la Asamblea General y nunca me consideraban para eso. Me decían, mira, SIP Connect, sí, tienes que estar orgulloso, pero no tanto. No hay tanto presupuesto, va casi cualquiera. Entonces, estoy celebrando mi ascenso en la Asamblea General. Espero que vaya bien porque si no, no me vuelven a invitar. Si de por sí digo algunas cosas políticamente incorrectas, imagínense lo que va a ocurrir. A ver, muchas veces nos preguntan, ¿por qué estudiaste periodismo o por qué estudiaste comunicación? Ya es hasta una broma porque se asume que comunicación o periodismo equivale a haber perdido el tiempo, sobre todo cuando llegan estudiantes de otras carreras que les ha ido muy bien. Y yo les puedo decir que sí hay una cosa que destaco de la carrera de comunicación y fue el análisis semiótico que nos hicieron hacer de la película de Matrix. Ya les explicaré por qué, pero este es Neo. Bueno, este es el Funko de Neo, que es básicamente el elegido. Habitualmente hubiera empezado mi presentación en esta era de la inteligencia artificial con Superman, pero tristemente ya otros se han ido montando la idea de que somos superperiodistas. Les advierto desde ya que vamos a tener una serie de multiversos y de colaboraciones que no suelen ser habituales, pero en un mundo en el que está Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl con Trump como presidente, cualquier cosa puede pasar y eso es lo que les voy a ofrecer el día de hoy. Vale, pues este es el elegido y nos han estado diciendo que somos superperiodistas. Tampoco puse a Superman en el primer slide porque en realidad hace bastante falta preguntarnos si en serio estamos siendo superperiodistas. Están estos superpoderes que nos ofrece la inteligencia artificial, pero esos superpoderes requieren ser bien utilizados. Si no, no somos superhéroes. Si no, no estamos llegando a ese punto que buscamos. Y me queda más bien la sensación de que Superman, lejos de estar disfrutando esos superpoderes, el superperiodista, lejos de estar disfrutando estas nuevas capacidades, las está padeciendo. Las está padeciendo tanto que en realidad nos estamos pareciendo mucho al agente Smith, que en este análisis semiótico que en su momento me enseñaron de la película de Matrix, el agente Smith a lo que nos refiere, lo que simboliza es la comoditización, es el genérico. Cualquiera puede ser el agente Smith. Y eso es algo que hoy está padeciendo el periodismo. Eso es algo que hoy están padeciendo los medios de comunicación. Durante años, desde que digital empezó, nos dedicamos a replicarnos unos a otros. Va más allá de la inteligencia artificial. Hay dolencias de los medios que no son propias de la inteligencia artificial, sino de cómo nos equivocamos en el camino y asumimos que había solo una manera de hacer las cosas y que tenía sentido ir caminando acorde a lo que unas guías exploradoras que al mismo tiempo construían su negocio a costa nuestra. Agradezco que Rosenthal ya haya dicho algunas verdades porque luego a mí me toca decirlas todas y se me complica. Entonces ya Rosenthal preparó el terreno y eso me ayuda bastante. Pero es la verdad, la industria no puede seguir pensando que hay solo un camino ni entregando redacciones enteras a una plataforma tecnológica. Tiene que atender múltiples objetivos de ingresos, múltiples alternativas de monetización y múltiples existencias y especialidades. Sí, las plataformas que nos han dado dinero y alcance, así como nos las han quitado por décadas, pero también nuevas plataformas que requieren otras formas, porque si no, lo único que vamos a lograr es ser el agente Smith. ¿Y saben por qué nos convertimos en el agente Smith? ¿Por qué nos convertimos en genéricos? Pues básicamente porque nos obsesionamos con la información. Información escrita de la misma manera. Los mismos consultores, las mismas plataformas tecnológicas, escribiendo para esas plataformas y no para los objetivos de nuestra empresa. Vemos en otros mercados
principalmente de habla inglesa, que sí hay estrategias particulares que dicen, yo no voy por el volumen, mi monetización no va a ser esta, y me atrevo a desafiar el modo en que se concibe un medio de comunicación. Todos estos atributos, que más bien son debilidades, son las que nos han llevado a la comoditización, una distribución basada en tráfico. ¿Saben qué? Hoy no tiene sentido que le reclamemos a Google porque ya no está generándonos tráfico. Porque en realidad sí entiendo perfectamente que llámese Google, llámese ChatGPT o llámese el que sea, hoy ya está la tecnología para que un usuario no tenga que ir a un medio de comunicación. Sí, por supuesto que tenga toda la capacidad de estar utilizando distintos puntos de entrada para contrastar información. Pero tenemos que aceptar que la visita a un sitio es el equivalente al pase a la página 40 de un periódico. Ya no hace falta, ya no va a hacer falta. Y que nosotros le pidamos a Google que lo eternice está mal. Y Google en algún momento lo eternizó porque le convenía a su modelo de negocio. Pero como Rosenthal lo decía hace rato, llegó ChatGPT a decir, bueno, yo no tengo un negocio detrás, más bien quiero crear uno nuevo. Me voy a atrever a reventar eso que Google no se había atrevido a reventar. Y lo mismo está ahí Perplexity. Cuando llegan estas plataformas, entonces todos, incluyendo Google, tienen que trasladarse a este terreno en el que tenemos que redimensionar cómo buscamos información, cómo consumimos información y cómo interactuamos con ella, que ese es el nuevo punto. Ningún medio de comunicación hoy debe ser pasivo. Hoy un medio de comunicación debe ser modular, debe entregar componentes para que la gente juegue con su información. Si no, vamos a ser el agente Smith y estamos en un espacio muy triste. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que hoy, y esa es una verdad que tenemos que decirnos, hoy al interior de las redacciones hay muchas personas que no deberían estar. ¿Por qué? Porque tenemos, y ahí tenemos que hacernos responsables todos, tenemos muchos periodistas que solo saben escribir SEO y que si tú les pides hacer un newsletter con narrativa, te dicen que no saben hacerla. Escriben como periodistas template o genéricos. Porque cuando tú les pides que conecten los puntos, no lo saben hacer. Porque solamente se acostumbraron a desarrollar a partir de los page views. Y sí, por supuesto, está la necesidad de transformar redacciones, de capacitarlas y de enseñarles cómo funciona la nueva tecnología, cómo funciona la inteligencia artificial. Pero hay un punto clave ahí. La inteligencia artificial, como el buen periodismo, necesita las preguntas correctas, las peticiones correctas, la conexión de puntos correcta, el cuestionamiento correcto para decirle a la inteligencia artificial, quiero que me lleves aquí, no quiero que me des esto, quiero que lo hagas de autor. Se puede crear contenido de autor, sin duda. Se puede construir marca personal con el apoyo de la inteligencia artificial, sin duda. Pero todo viene de la capacidad que nosotros tengamos como personas, cada uno de nosotros y como redacciones en un colectivo, para hacer las preguntas correspondientes. Si tenemos a periodistas que se quieren negar al uso de la inteligencia artificial, que informan pero no tienen la capacidad de contextualizar o de explicar, de guiar a la audiencia, si además no construyen marca personal, no vamos a estar en el lugar que debemos estar. Incluso los robots han de construir, si lo queremos llamar así, una marca personal. El robot que va a destacar es el que tenga su propia identidad, su propio ADN, su propio estilo. En algún punto tendremos robots virales, como el caso de este influencer sintético Aitana López española, que al final es la más sofisticada del mundo de habla hispana. ¿Por qué? Porque tiene una identidad, porque tiene ciertos gustos, porque está muy bien trazada su estrategia en redes sociales. Tenemos que avanzar hacia allá. Ahora, ¿qué es lo que nos debe obsesionar? Encontrar las gemas del infinito. Y para mí, ¿cuáles son las gemas del infinito cuando se trata de una redacción de nueva generación? Primero, dominar formatos, plataformas y narrativas actuales. No podemos seguir teniendo, no debemos seguir teniendo periodistas que dicen que el único buen periodismo se hace en el periódico. No debemos seguir teniendo periodistas que dicen que no están aptos y que no están interesados en hacer video o audio, ni con inteligencia artificial ni sin ella.
Y no debemos seguir teniendo periodistas que solamente se dedican a perseguir una noticia sin querer entender toda la industria. Porque lo que nos habilita la inteligencia artificial es la capacidad de con ella poder ser cada uno de nosotros una especie de redacción personal con múltiples puntos de entrada, análisis y un acervo de lo que hacemos para ir comparando y enriqueciendo. Luego encontramos la gema del criterio. Saber qué contar, cómo contarlo y por qué importa. Toda información valiosa tiene una oportunidad como historia, pero hay un problema. El periodista no cuenta las historias como historias, sino solamente como información. Y cuando eso pasa, ¿qué ocurre? Pues que llegan productoras de documentales y lo cuentan mucho mejor, o al menos lo cuentan mucho mejor acorde a las necesidades de la audiencia. ¿Cómo contamos historias que se conviertan en producto? ¿Cómo dejamos de comoditizarnos para crear propiedad intelectual? Yo se lo decía ayer a algunos. Si hoy alguien compra Netflix, mañana hay un catálogo de contenidos con el que se pueden hacer muchas cosas. Si en cambio nosotros vendemos un medio de comunicación, mañana estamos en el struggle diario de decir, no sé cuánto tráfico tenga, la mayoría de mi inventario ya venció, no tengo propiedad intelectual, no tengo nada que venderle a plataformas de streaming, no tengo cómo trascender en televisión. Tenemos que crear producto y tenemos para ello que tener gente más capacitada. Desde mi punto de vista, y eso lo decía en Zip Connect, lo que hay que hacer es, tristemente sí, reducir plantilla, pero al mismo tiempo reconocer los talentos más valiosos para capacitarlos y crear pequeñas células de disrupción. La inteligencia artificial solo va a ser una gema si la usamos como una intención, como un objetivo claro, como algo transformador y no solo como un atajo para hacer lo mismo, porque insisto, si hacemos lo mismo, nos vamos a comoditizar y pierde todo tipo de sentido. Sí podemos vivir bajo la esperanza de que las plataformas de inteligencia artificial tecnológicas, como les quieran llamar, nos paguen algo. Pero si tenemos una crónica de un partido, ¿cuántos medios va a necesitar esa plataforma para decir, ok, ahí estoy? No tantos. ¿Cuántos van a necesitar para consignar un hecho? No tantos. Quedarán los que tengan mayor calidad. Y es altamente probable que esos que tengan mayor calidad también gocen de la confianza de la audiencia. La marca personal. Más allá de nuestros columnistas, cuando se trata de legacy media, ¿cuántos periodistas son en verdad queridos, recordados, reconocidos por la audiencia? Si no hay un sentido de pertenencia, entonces no estamos construyendo esa afinidad que tenemos que generar con la audiencia. ¿Por qué? Pensemos en un caso como PUCK.news. Ellos son cerca de 11 periodistas, pero de cada uno de los periodistas, la audiencia que los sigue y que paga por su contenido, sabe perfectamente quién es el autor. Estamos llenos de seres invisibles en las redacciones. Y se vale, hay componentes que tienen que ver con volumen, no podemos desatender lo que ya nos genera ingresos, pero tenemos que empezar a crear bichos raros en otros espacios para transformar nuestra realidad. Una mera conversación con cualquier plataforma tecnológica o un simple curso con cualquier plataforma tecnológica no va a cambiar nuestra suerte. Nos va a permitir seguir en ese camino, pero ese camino es equivocado, no por la plataforma, sino porque ya quedó claro que como industria tenemos que diversificarnos y que llegar a otros lados. Y la gema de la curaduría parece muy sencillo, pero al final la gran curaduría la pueden hacer los seres humanos. Debemos ser nosotros los que podamos dar ese contexto. Pero para eso se requiere de personas bastante senior que tengan la capacidad de conectar esos puntos y de acercarlas a la audiencia como es debido. Muchas veces una buena parte de las problemáticas viene de los que están al mando, de los profesor Xavier, de los medios de comunicación, a veces dueños, a veces directivos. ¿Cuáles son las características que deben tener los dueños de los medios en la actualidad? Primero, una visión de futuro. No pensar que la noticia es un negocio, no pensar que la información es un negocio, es lo que tiene para a partir de eso desarrollar un ecosistema de comunidades, de activos, de producto que trascienda. Si no hay visión de futuro, nos vamos a quedar en lo mismo y podemos vivir más o menos acorde a cómo nos vaya en la relación con plataformas y en la venta directa, pero en términos generales no va a ser un gran negocio. Tiene que ser alguien
que potencie el talento sin estar pensando en los años que una persona lleva en la empresa. Hay que reventar esa discriminación por edades y reconocer que muchas veces el que llega de una universidad ya está más capacitado que el que es su jefe. Y con eso no quiere decir que el que es su jefe no tiene que enseñar. Por supuesto que no. Pero sí hay que empezar a considerar que ahora la capacitación se construye en dos vías. De la persona más experimentada que tiene que darle, que tiene que aportarle al más joven, y también del más joven que tiene mucho que enseñarle al periodista tradicional respecto a cómo puede contar historias. Hay que ser un curador estratégico. Hace rato lo decía Gerardo de Vanguardia, que básicamente lo que decía es, tenemos que renunciar a algunas cosas. No hay que subirnos a todo. Los medios de comunicación pierden el foco con demasiada facilidad. Y entonces los vemos haciendo recetas de pechuga de pollo adobado, hasta medios deportivos, que honestamente, si se cuenta sin el contexto, hasta risa da imaginarlo. No nos interesa esa noticia. Nos tienen que interesar otro tipo de atributos, de acciones, otro tipo de estrategias que sí tengan un objetivo particular, cualitativas y cuantitativas. Después hemos de ser promotores de innovación. No esperemos que los productos nuevos se conviertan en la solución de lo que hemos hecho mal. Los productos nuevos son exploración, los productos nuevos son una inversión en el futuro, son una inversión a decir, nos vamos a permitir construir un nuevo sendero en el que los medios no necesariamente se ven igual a como siempre han sido. Hemos de conectar lo editorial con lo comercial, con lo tecnológico, con lo nativo. Hoy los medios de comunicación que triunfan y aquellos que vayan a triunfar en el futuro es porque son fluidos, porque ya no están detenidos por la burocracia y por estos cotos de poder que se hacen en todos los grupos, donde tú de repente tienes una idea en un grupo multimedia y ¿qué termina pasando? Que ese grupo multimedia llega el director comercial de radio y dice, es que eso es radio, oye, pero se podría manifestar y explotar muy bien en video. No me interesa porque a mí no me cuenta esa comisión. Las fuerzas de ventas también tienen que transformarse y todo tiene que fluir a partir de las ideas. Yo ya se los decía en una intervención anterior. Hoy el formato no puede definir hasta dónde llega una idea. Lo que debe definir hasta dónde llega un producto es precisamente el poder de la idea y entender dónde puede manifestarse, dónde debe capitalizarse y a partir de eso crear una redacción horizontal, con todos en el mismo nivel, la inteligencia artificial siendo partícipe, pero también comercial. Hemos de preparar a nuestros periodistas para ser capaces de hacer un pitch de las ideas que tienen, que justifiquen lo que van a hacer, que expliquen por qué lo van a hacer, que nos convenzan de que un reportaje vale la pena más allá del sentido periodístico, decir, no, es que esta es una muy buena información. Hay que entender el por qué hacemos las cosas porque no tenemos recursos en exceso. Ahora, ¿cuáles son los grandes villanos de los líderes de los medios? ¿Cuáles son las grandes debilidades de los líderes de los medios? Que seguimos pensando en soluciones de corto plazo. Insisto, ya no pensemos que el tráfico se va a recuperar. Aun si de repente nos dieran un caramelo, ese caramelo se va a ir porque ya el ecosistema cambió. Y porque honestamente, ya se los dije, es bastante torpe estar pensando en voy a este sitio, ahora voy a este, ahora voy a este. ¿Por qué? Si al final la inteligencia artificial se acerca mucho a como nosotros construimos pensamientos, unimos los puntos y tenemos una respuesta. Es en términos generales para el usuario un sueño poder decir, quiero tomar 10 fuentes al momento, que por ejemplo para eso Notebook LM de Google es muy útil, y quiero tener lo mejor de esa información, no de una sola. Bueno, pues eso requiere aceptar que ya todo cambió y que tal vez la gente no tiene por qué estar únicamente en nuestro sitio. Es un tanto absurdo pensarlo. Ya no podemos estar con el así se ha hecho siempre y tampoco podemos seguir entregados a vamos a ver qué me dice esta plataforma tecnológica para ver cómo cambia mi destino, porque en realidad no nos van a plantear alternativas, nos van a decir lo que está ocurriendo y luego se cambia el discurso. Mark Zuckerberg, por ejemplo, ha sido bastante claro y contundente en cómo se puede cambiar el discurso acorde a las necesidades de una empresa. Ahora, ¿cómo se ve una redacción hoy? ¿Cómo debe ser una redacción hoy? Pues básicamente debe ser
tecnológica y horizontal. No AI first, porque también he empezado a escuchar por ahí que dicen debemos ser AI first. Es una nueva tontería. Así como no debimos en ningún momento ser search first. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos que ser es human first. Si lo que queremos es en verdad conquistar gente, pensar en que sea la gente la que nos paga, pensar en hacer contenido interesante, siempre, en todas las etapas de los medios de comunicación, hemos de ser human first. Eso no significa que no utilicemos la inteligencia artificial, pero sí significa que vamos a usar la inteligencia artificial con el objetivo de impactar en la sociedad, que es desde el objetivo más idealista del periodismo, como también el interés comercial del periodismo. ¿Cómo impacto a una audiencia que me dé para poder vender publicidad y para poder monetizar con ingresos a través de ella? El tema de lo que les decía de redacción, necesitamos periodistas que sean marcas personales, estrategas, creadores, analistas y que tengan su propia voz. En la medida en que tengamos esta especie de superperiodistas, ahí sí, vamos a estar en otro lugar y vamos a tener conversaciones mucho más elevadas. Y por supuesto que eso se ha ido dando de a poco, principalmente en las redacciones legacy, una combinación de perfiles donde la gente de data puede hablarle con autoridad a la gente de redacción, donde también hay componentes comunitarios de activaciones y experiencias que juegan un papel y la IA como un motor de transformación. Entonces, ¿cuáles son los perfiles que necesitamos en las nuevas redacciones? Lo que necesitamos en las nuevas redacciones, y ahí ustedes pueden jugar con los términos que quieran, son estos. Narradores multiplataforma, que un periodista sepa escribir una nota y también sepa hacer un documental. Quiero a alguien que construya audiencias que deriven en comunidades, pero que de verdad las comprenda, que las entienda, que las interprete, que las analice. Editor de criterio, suena absurdo porque teóricamente el periodista al lidiar con tanta información ya tendría un buen manejo de criterio. La verdad es que no. Muchas veces jerarquizamos tanto que a los periodistas de calle e incluso a ciertos personajes en la redacción no les dimos esa capacidad de ir decidiendo y de tener el criterio para decir esto lo presento así, esto así, esta información la llevo así, esto lo cito así. Por supuesto que hay que tener a alguien que prototipe y que encabece los esfuerzos de inteligencia artificial. Idealmente todos tienen un pensamiento de producto. Hemos de trabajar en experiencias inmersivas en todos los sentidos. ¿Cómo hago que a mi medio le pregunten, no que solamente busquen, sino que le pregunten? ¿Cómo hago que con mi medio hagan cosas y se sumerjan en ellas? Que se conecta con los dos puntos adicionales. El diseño de comunidad, que es auténticamente crear toda una infraestructura que atrape a una gran comunidad para el medio y que luego derive en muchas más, en pequeños nichos. Y finalmente, el diseño de experiencias en vivo. Cada vez más los medios deberán destacar en ese rubro, no solo como organizadores de eventos donde reconocen a ciertos directivos, porque también eso se está pervirtiendo. Hacemos un evento de inteligencia artificial o de arquitectura o de lo que sea y a los que reconocemos es a los clientes que pagan y luego sumamos unos que no pagaron pero que sí son muy mediáticos como para darnos resultados. Pues tampoco es la manera, hay que trabajar en desarrollar ese tipo de experiencias. Entonces, así como hemos estado padeciendo una serie de situaciones como medios de comunicación, ¿cuál es la kriptonita de los medios en la era de la inteligencia artificial? Esta. Notas automatizadas de actualidad. Hoy muchos medios presumen que pueden hacer gran cantidad de contenido gracias a la inteligencia artificial. El problema de los medios no es de volumen, ya hay de por sí un exceso de información. El problema de los medios es de falta de personalización, de falta de diferenciación, falta de interés de la audiencia y de afinidad. Luego está también la traducción de contenidos. Bueno, me voy a dedicar a traducir lo que ya está en otro idioma, a veces de mi medio, a veces de otro, y con eso voy a tener relevancia. La verdad, no. Títulos SEO generados por IA. A ver, ahora nos encanta eso porque ya tenemos a alguien que nos enseña a escribir para SEO, pese a que el SEO empieza a ir un poco de salida, cuando menos en su concepto habitual. Eso uno va a estar en todas las herramientas. Necesitamos tener pensamientos más grandes, prompts genéricos, resúmenes automáticos, básicamente la pérdida de identidad y el pensar que los chatbots o aquellos agentes que solo interactúan con mi contenido pueden ser una respuesta. Son un buen comienzo, como lo decían hace rato en el comercio, pero hay que
elevar la apuesta, hay que subirlo. ¿Cómo? Aquí por eso incorporo a Lucius Fox, que es el que le presenta los gadgets, el que le desarrolla los gadgets a Batman. Y en este caso les voy a hablar de algunos que ya estamos desarrollando dentro de Grupo Imagen y que yo desde mi cuenta estoy desarrollando, y otros más que visualizo. No son los únicos, por supuesto, pero son ideas que podremos comentar más adelante. Primero, la inteligencia artificial sí nos da una gran oportunidad de expandir nuestro universo. Ya hablábamos de que de pronto las redacciones tradicionales no tienen especialización, a veces ni siquiera en esto, pero asumamos que aquí sí estamos especializados. ¿Cuál es el problema? Que de manera creciente la audiencia no se interesa solamente en estos temas. Pensemos en cómo se consume TikTok a través de nichos, múltiples nichos. Hoy todavía hay aficionados de la Kings League, pese a que otros creen que la Kings League ya desapareció y que es lavado de dinero de pique. Bueno, es un nicho. Vale, ahora ¿cómo se ve? Hay que crecerlo, y estos son solo algunos casos. ¿Dónde está el especialista en mi medio de salud mental? ¿Dónde está el especialista en mi medio que haga el equivalente a Modern Love del New York Times? No estamos acostumbrados en Latinoamérica por las grandes problemáticas que tenemos en términos de libertad de expresión, que por supuesto que es un enorme desafío y es la gran batalla que libramos, pero no existe una especialización en eso, no hay presupuesto para incorporarlos. ¿Qué podemos hacer? Empezar a trabajar con la inteligencia artificial para lograr conectar los puntos a través de un humano que nos permitan llegar a esos nichos. Y ahí eso es lo que hemos estado haciendo, un ecosistema de newsletter que primero nos sirven como un motor de voz único a través de un prompt con múltiples características que especifica muy bien la naturaleza del autor, que explica cómo escribe, que explica su objetivo y que nos permite que él mismo nos plantee temas. Hay un segundo punto que es clave, el mapa de afinidad. Nosotros medimos cuál es el índice de apertura. Medimos, por ejemplo, cuando un usuario no lo abre y empezamos a jugar tanto con los titulares para esa persona como también con la extensión de lo que le estamos presentando. En una siguiente etapa también se encargará la propia inteligencia artificial en un 80%, siempre con ese 20% de filtro humano de calidad, para poder decir esto es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que nos permite? Generar una especie de nuevas verticales, porque las nuevas verticales no son sitios, son comunidades gestionadas a partir de una voz que puede ser mayoritariamente generada con inteligencia artificial, pero construida, refinada y curada por los seres humanos. Ahí tenemos los casos de Sintética, Leo Contigo, La Chartería, Modo Avión y Speakeasy, que ya en su conjunto llegan a más de 100,000 personas con open rates que van del 65 al 40% dependiendo de cada una de las publicaciones. Y básicamente, ¿cómo se hace de autor? A través de criterio, a través de curaduría y de profundidad, que son los tres elementos clave, por supuesto con la verificación y todo lo que hay detrás del trabajo lógico del periodismo, que se pueden construir. Ahora, entremos a otra dinámica. ¿Qué pasa si un día la gente del comercio no solamente puede preguntarle sobre el histórico, sino que puede tomar el contenido original, el de ese momento o pasado del comercio y decir, yo quiero crear un video para TikTok con contenido del comercio, por supuesto con la etiqueta, con la corrección? ¿O qué pasa si el mismo contenido del comercio valida que haya un guión para YouTube generado por el usuario? Es el momento en que ya no eres una plataforma de información, sino que eres una plataforma interactiva. ¿Y saben quién lo hace? Las redes sociales. Te dan las herramientas para que tú puedas interactuar con ello. Entonces, pensemos en cómo se podría ver que los usuarios jueguen con mi contenido. Voy a creer en ellos y los voy a hacer partícipe. Eso sí es una disrupción verdadera en torno al uso de la inteligencia artificial. Finalmente está el modelo de crowdsource. Posiblemente ustedes conozcan, hay varios casos, pero Bleacher Report. Bleacher Report en su momento abrió la plataforma para que los usuarios aficionados pudieran subir su contenido. ¿Qué ocurre si usamos la inteligencia artificial con todos los valores, con todos los prompts adecuados, de los estándares de los medios y de las agencias para que la gente pueda enviar contenido? Que ese contenido sea filtrado, revisado por la propia inteligencia artificial y entonces ya llegue a los humanos de ese medio particular para poderlos publicar. Criticaron mucho al Washington Post por estar planteando un escenario de ese tipo, pero yo estoy convencido que así como en las redes sociales nos dan ganchos para ser parte, nosotros debemos estar ahí.
Y esto se conecta en los dos usos recientes con el agente generativo contextual. Utilicemos nuestro contenido, pongámoslo a la mano de la gente para que pueda crear imágenes a partir de ese contenido que tenemos, a partir de nuestras fotos, a partir de todo lo que podemos construir. Y finalmente, el kiosco inteligente. No se trata solo de pensar que tenemos toda la verdad. ¿Por qué no nos asociamos, y el Washington Post ha hablado al respecto, y lanzamos un revistero digital inteligente con 10 publicaciones, donde se cruza la información y se le entrega lo mejor al usuario? Ahí también hay una disrupción. No estamos solos, podemos colaborar con los demás. Y finalmente, el SmartCast. Me he quedado sin tiempo, pero ya estoy por terminar, por fortuna, que es básicamente cómo hacemos para que la inteligencia artificial en todo momento me nutra de información, que sepa lo que quiero. Hasta cierto punto Pulse de ChatGPT ya lo está haciendo, pero que aquí tú tengas, por ejemplo, WhatsApp y te llegue el gemelo virtual de quien tú quieras, de tus presentadores, en el momento en que lo considera apropiado, además de mensajes de texto, de audio, imágenes, todo customizado, como si cada uno de los presentadores que vemos fuera alguien que está ahí. Y como en toda presentación de superhéroes, tenía que estar el cameo de Stan Lee, que básicamente lo que nos dice es: hay que soñar y hay que ser original, porque podemos o no ser millonarios. Estamos en un medio en el que es difícil que seamos millonarios, al menos siendo periodistas. Entonces, como mínimo, atrevámonos a crear. Eso sí, hay veces que se nos puede ir la mano. A veces a los medios se les va y a mí también. Muchas gracias.